conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos alegra encontrarnos otra vez con ustedes en esta nueva cosecha de Vamos al grano. Hemos preparado diferentes secciones para ayudarnos a comprender y analizar mejor los problemas de nuestra realidad. Agradecemos a esta radio y por supuesto a las radios nacionales e internacionales que transmiten nuestro programa, y ellas son Radio Censunat, Radio Fonseca, Radio Copinula, Radio Segundo Montes, Radio X Canal, Radio Bálsamo, Radio Mangle y Radio Farabundo Martí Internacional en Estados Unidos. A todas las personas que nos escuchan a través de ellas les decimos muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. También les invitamos a buscar este y otros programas en nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César, que siempre nos acompaña en este espacio. Bienvenido, César. Hola, Edgar, buenos días. Ahí teníamos el saludo de César Villalona, quien siempre nos acompaña en este espacio. Crecen las señales de descomposición en el gobierno del presidente Bukele. Es el tema que abordaremos, y para ello, antes de comenzar nuestra charla con César, les presentamos nuestra primera sección, la cual ya sabemos nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. Luego de 16 meses de gobierno del presidente Bukele, ya hay varias señales que dejan entrever que en el gobierno las cosas no van bien. Renuncia de funcionarios, desorden presupuestario que deja sin fondos diversos rubros y sectores de la población, indicios de corrupción en el manejo de fondos de la pandemia y bloqueo a resoluciones judiciales, entre otras. El gobierno y sus funcionarias y funcionarios, por su parte, guardan silencio. Justifican o desacreditan cuanta información se publica sobre las irregularidades y acusan de enemigas a las personas o instituciones que señalan las cosas que deben corregirse. ¿Cuáles son esas señales de descomposición en el gobierno? ¿Cuáles son las afectaciones de esas irregularidades y qué sectores de la población las padecen? ¿El gobierno asume su responsabilidad o intenta distraer a la población? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. A inicios del mes de agosto, César, hicimos un programa en el que hablamos sobre indicios de descomposición en el gobierno del presidente Bukele. Creo que te recordás. Casi 2 meses después, quiero que hagamos lo que llamaríamos actualización de eso. César, ¿se mantienen esas señales de descomposición en el gobierno? ¿Han aumentado? Hay que hablar sobre esto entonces. El gobierno sigue dando señales de descomposición y hay muchos hechos nuevos que lo demuestran. El primero, el pacto con las pandillas, que lo reveló un medio de prensa. Quedó claro que aquí no hay ningún plan de control territorial, sino que el gobierno ha hecho un pacto con grupos criminales. Ahí están todos los reportes, toda la información que hizo este medio de prensa, donde aparecen altos funcionarios del gobierno reunidos en las cárceles con los jefes de pandillas. ¿Qué le ha dado el gobierno a los pandilleros? No lo sabemos. Hay un cuestionamiento de la Corte de Cuentas de $30 millones a 100.000 personas, de aquellos $300 que le dieron a la gente. Pero hay 30 millones para 100.000 personas que están cuestionados por la Corte de Cuentas. ¿Qué personas son esas? Hay un reparo en una entrega. No sabemos si ese dinero fue a parar a esos grupos, pero esos grupos pactaron con el gobierno reducir los asesinatos, aunque aquí sigue habiendo asesinatos, extorsiones que son 5 por día, y también el gobierno le ha permitido el control territorial para que ellos impidan que la gente que es de oposición durante las elecciones pueda votar por los partidos de oposición. Es decir, las pandillas se afianzan en los municipios, en la zona donde controlan, y quién sabe si amplían su control. Entonces no es el Estado el que está controlando los territorios, sino que le dio facilidades para que lo controlen más, con un objetivo político, que es impedir el voto de la oposición el día de las elecciones, amedrentar a la persona, amenazar a la gente que va a votar por la FMLN, decirle usted no puede ir a votar, no salga, no lo dejamos pasar por aquí, y dejar que voten los de nuevas ideas. Entonces se están afianzando los grupos criminales. Eso ha sido muy cuestionado en el exterior y aquí en el país. Ahí hay un revés del gobierno. El segundo es el préstamo que se aprobó en la Asamblea Legislativa del BID de $250 millones. Se asignaron 198 para la contrapartida de un proyecto que se llama Fomilenio, que es un fondo de donación de Estados Unidos que obliga al Estado salvadoreño a poner una contrapartida. Pues no la puso el gobierno en el presupuesto, 55 millones este año.
Estados Unidos dona dinero, se están haciendo carreteras, reparando escuelas, eso viene del gobierno de Salvador Sánchez Serén, lo ha heredado Bukele, pero en el presupuesto de este año, aprobado en la Asamblea por los diputados de derecha, no pusieron 55 millones de la contrapartida del Estado. Y el Fomilenio terminaba este año, en septiembre. Y el gobierno no tenía 55 millones, iba a dejar tiradas las obras, a las empresas constructoras no le iba a pagar. Entonces la Asamblea decidió ponerle 55 millones para ayudar a Bukele a salir del problema, porque él fue el que aprobó ese presupuesto, lo mandó al diario oficial y lo presentó sin esa contrapartida. Pero Bukele dijo que iba a vetar porque ahí también la Asamblea aprobó darle a los veteranos de guerra un dinero para que le debía el gobierno, que es el pago de pensiones por 4 meses de retraso que había, y transferirle fondos a las alcaldías. Y Bukele dijo que eso no lo aceptaba y dijo que era inconstitucional eso que había hecho la Asamblea Legislativa. Lo dijo también el ministro de Hacienda y lo dijo un funcionario de CAPI, un abogado del gobierno. Resulta que lo aprobó y la Asamblea el día siguiente lo mandó al diario oficial. O sea, se tragó sus palabras. Una derrota política para Bukele. Ese es el segundo síntoma de un gobierno descompuesto, porque tienes un presidente de la República que está diciendo que lo que aprobó la Asamblea es inconstitucional, amenaza con vetarlo y finalmente lo acepta y lo manda al diario oficial. Y no era inconstitucional, mintió. Luego está el tema del TPS, este programa de apoyo a la población salvadoreña en Estados Unidos. Bukele se ha estado jactando todo este tiempo de que él es amigo del presidente de Estados Unidos, y allá terminó el programa del TPS de ayuda, y hay una amenaza ahora de que mucha gente la tiren para acá durante un tiempo, no es de inmediato. Ahí hay un revés importante. Y también incluso el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta diciéndole a la población de Estados Unidos que tuviera cuidado con viajar a El Salvador por las muertes que hay aquí y los secuestros. Se le ha derrumbado todo lo del plan de seguridad y todo lo que decía de la estabilidad que teníamos en materia de seguridad pública. Ese es otro revés. El otro revés es la protesta que han hecho personas que trabajan en las alcaldías porque le deben 82 millones de dólares. El presidente Bukele no le dice al ministro de Hacienda que traslade los fondos a las alcaldías, sino que le dice que no lo traslade. No quiere que las alcaldías tengan dinero. En su lógica son alcaldías gobernadas por el FMLN, por Arena, y no quiere que tengan dinero, aunque por ley, que tiene que transferirle el 10% de los ingresos corrientes a las alcaldías, de los ingresos que el gobierno recauda a través de los tributos. Y hay una deuda fuerte. La Asamblea aprobó que le transfiriera el dinero y no quiere. Entonces ya el jueves hubo una gran concentración frente al Ministerio de Hacienda. Ahí hay otro frente abierto, otro síntoma de descomposición del gobierno. Incumpliendo la ley, reteniendo los fondos de las alcaldías que hacen obra para la gente, y ya cosechó la primera gran concentración de protesta en el país contra este gobierno. Lo otro es las declaraciones que dio el presidente del Banco Central, el que era presidente que renunció, donde dejó claro que este gobierno tiene mucho dinero. Bukele ha estado diciendo en todos estos meses que no hay dinero, lo mismo el ministro de Hacienda, y resulta que el presidente del Banco Central da un informe a la Asamblea donde dice que de los préstamos y los bonos, o sea, de la entrada de dinero por préstamo y bonos que va al Banco Central, porque lo que se recauda por los tributos va a Hacienda, pero cuando el gobierno se endeuda el dinero va al Banco Central y luego el Banco Central se lo pasa a Hacienda. De todo lo que ha entrado, de los préstamos que ya le aprobó la Asamblea y todo eso, le ha dado, que ha transferido al Ministerio de Hacienda 2.631 millones de dólares. Es una cifra enorme. Eso es el dinero que está fuera del presupuesto que se aprobó, porque el presupuesto se aprobó este año y el gobierno va a recaudar dinero, también tiene préstamos que vienen de años anteriores, tiene una donación y le aprobaron venta de bonos. Todo eso lo ha estado consiguiendo y los ingresos le han caído en 398 millones, pero el Ministerio de Hacienda ya recibió 2.631 millones de dólares del Banco Central, lo transfirió a la cuenta de la deuda que le ha aprobado ¿quién? Que le han aprobado los diputados. 389 millones del Fondo Monetario, 20 del Banco Mundial para los hospitales, 50 del Banco Centroamericano de Integración Económica, 250 millones del BID, 46 millones de un fondo de Japón, 355 millones de bonos y 576 que son deudas que adquirió el gobierno sin pasar por la Asamblea, que es vendiendo lo que le dicen letra del tesoro, certificado de inversión que le pasa a los bancos y a las AFP y lo consigue. Entonces, la caída de ingresos de 398 millones ha sido compensada con una entrada que no estaba presupuestada de 2.636, lo dice el Banco Central. Entonces, de ese dinero hay que restar una parte que tiene que ver con préstamos aprobados el año pasado y venta de bonos, y la entrada extra
al presupuesto, este es el dato correcto, la entrada esta es 1.686, que no estaban presupuestados este año. 1.686 millones. Caen los ingresos en 398 y tienen 1.686. Porque de los 1.631, hay que hacer la corrección, 945 son del presupuesto aprobado. Lo que eran de venta de bonos aprobados para este año y de desembolso de préstamo del año pasado. Entonces, si los ingresos caen en 398 y el gobierno tiene 1.686, ya superó la caída con creces. ¿Y qué ha invertido en la emergencia? 658 millones. Lo del hospital del Cico, que son 60, la canasta de alimentos que dicen que son 260, y los 338 millones que utilizó para darle $300 a las personas, que es una entrega de dinero porque lo aprobó la Asamblea, no es el Ejecutivo, es la Asamblea la que ha aprobado eso. Todavía, si le afecta todo eso a los 1.686, quedan 1.028. Entonces está compensada la caída de los 398 y queda todavía más de 600 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el retraso con las alcaldías? ¿Por qué el retraso con el programa de los veteranos? A las alcaldías le deben 82 millones, a los veteranos le deben las pensiones, finalmente se la están dando, pero ahorita no hay dinero para pagarle pensión de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ni la beca de los hijos. Faltan 68 millones. Y le deben a los adultos mayores los $50 de pensión del programa que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Funes y llegó hasta hoy. Se lo deben todo el año, los $50. Son 10.4 millones hasta septiembre. Es una cosa tremenda. ¿Y qué son 82 millones, 10.4 y 68 millones cuando tiene más de 600 millones el Ministerio de Hacienda? Entonces el Banco Central reveló la verdad, dijo la verdad y el gobierno sí tiene dinero. Ese es otro golpe que recibió Bukele y obligó al presidente del Banco Central para renunciar, que es el segundo que renuncia ya. Y también renunció en el marco de la emergencia la superintendente del sistema financiero y el ministro de Hacienda. 3 funcionarios del gabinete económico han renunciado durante la pandemia. Son evidencia de que puede haber alguna corrupción. Porque si no tienen los 600 millones, ¿dónde están esos 600 millones? Esa es la realidad que tenemos. El otro elemento son los casos de corrupción que siguen saliendo. Todos los días hay un caso. Ahí apareció de nuevo el que estaba al frente de FONAE, que su familia, no sé, él, una empresa que le vendió al MAC, al Ministerio de Agricultura. Y otro elemento que queremos señalar como signo de composición es el intento de Bukele de que a los salvadoreños que viven en el exterior y regresan al país, las salvadoreñas que están, o no que viven, pueden vivir o no vivir, digamos, pero que quieren venir al país porque están en México, están en Estados Unidos, exigirle que trajeran pruebas de COVID-19 y si no, no lo iban a dejar entrar al país, lo iban a deportar. Un salvadoreño llega y no tiene la prueba y lo van a mandar al exilio, al exterior. Eso es inconstitucional y la sala lo declaró inconstitucional y no quieren acatar la orden de la sala. Ahí se está peleando con los salvadoreños en el exterior, tanto los que viven como los que por determinadas razones han viajado o no viven pero están en otro país y quieren regresar. También está la protesta que ya hicieron los agricultores, porque están tomando medidas para afectar al sector agropecuario, financiando importaciones millonarias de alimentos. Están llenando el país de alimentos importados. Ya han importado, creo que son 100.000 quintales de maíz y 1.924.000 quintales de arroz y más de 800.000 quintales de frijol. Entonces la producción local, ¿cómo queda? Si están trayendo todo eso de afuera sin impuestos. Está cayendo la producción agrícola, 2% va en 6 meses. Las importaciones de insumos para la agricultura ha caído 3%, para producir 4% ha caído las exportaciones agrícolas. En el campo trabajan 507.000 personas. Todo eso está en riesgo y ya hubo protesta. Este es otro síntoma de descomposición y otro frente que se abrió. También está la protesta de los veteranos. Está pendiente el pago de las becas. Ahí tiene un frente abierto. Y lo otro es que la Asamblea le pide la renuncia del ministro de Defensa y no lo quiere aceptar. Y lo que está es dándole orden para que no abra los archivos relacionados con las violaciones de los derechos humanos, las matanzas que hicieron los militares durante la guerra. He mencionado como 10 casos que expresan una fuerte descomposición de este gobierno y que se está viendo frente ya con veteranos, con agricultores, con gente que trabaja en alcaldía, con salvadoreños en el exterior. Y bueno, sigue la mentira sobre el dinero y sigue la corrupción pública. A propósito, César, de esas señales de descomposición de las que nos has hablado, y obviamente hay muchas más, queremos también hablar de otra señal de descomposición en cuanto al pedido del órgano judicial de la desclasificación de archivos militares, archivos que están relacionados con la masacre